Todo comienza con dos hermanos llamados Wirt y Greg, caminando sin rumbo por un bosque tan extraño como misterioso. Ninguno de los dos sabe exactamente dónde está ni cómo llegó ahí, pero mientras Wirt empieza a preocuparse por estar completamente perdido, Greg parece tomarse la situación como una aventura más. Mientras intentan encontrar el camino de regreso, escuchan el sonido de un hacha golpeando madera. Greg corre hacia el ruido sin pensarlo dos veces y Wirt, aunque duda, termina siguiéndolo. Así, conocen a un leñador que trabaja en medio de la oscuridad con la única ayuda de una vieja linterna. Antes de que puedan pedir ayuda, aparece un pájaro azul capaz de hablar, algo que deja completamente confundido a Wirt. Sin embargo, la extraña conversación dura poco, pues el leñador regresa y les advierte algo inquietante. Han llegado a un lugar conocido como lo desconocido y están mucho más perdidos de lo que creen. El hombre decide llevarlos a su molino abandonado para pasar la noche. Ahí les explica que dedica su vida a cortar árboles de Edelwood para producir el aceite que mantiene encendida su linterna. Aunque Wirt cree que todo suena absurdo, también comienza a sentir algo que no encaja en aquel bosque. Cuando el leñador sale a trabajar, Greg empieza a curiosar por todas partes mientras Wirt intenta entender las advertencias sobre una criatura llamada la Bestia. Poco después, Greg sale a buscar a su rana que se ha perdido entre los árboles y termina encontrándose cara a cara con una aterradora criatura de aspecto animal. La situación se vuelve caótica cuando el monstruo llega hasta el molino. En medio del pánico, Greg intenta ejecutar un supuesto plan que había entendido mal desde el principio, provocando que el leñador quede inconsciente justo cuando más lo necesitaban. Sin nadie que los ayude, los hermanos deben escapar por su cuenta. Perseguidos por la criatura, corren por el molino, utilizan todo lo que encuentran a su alrededor para defenderse y finalmente consiguen atraer al monstruo hacia la rueda del molino, donde termina siendo aplastado por el mecanismo. Pero la victoria dura poco. Aunque el monstruo ha sido derrotado, el molino queda destruido y todo el trabajo del leñador se pierde junto con él. Para empeorar las cosas, el anciano les revela una verdad mucho más inquietante. Aquella criatura jamás fue la bestia. La verdadera amenaza sigue ahí afuera, oculta entre los árboles de lo desconocido. Sin otra opción, Wirt y Greg continúan su camino. El leñador les aconseja abandonar el bosque y buscar un pueblo donde puedan encontrar respuestas. Así, con más preguntas que respuestas y sin saber realmente qué les espera, los dos hermanos vuelven a internarse entre los árboles. Después de abandonar el molino del leñador, Wirt y Greg continúan internándose en lo desconocido. Aunque ahora saben que la bestia sigue acechando en algún lugar del bosque, tampoco tienen muchas opciones más que seguir avanzando y esperar encontrar ayuda. Mientras caminan por un sendero rodeado de árboles, Greg sigue entreteniéndose como si nada de lo ocurrido hubiera pasado, algo que empieza a desesperar cada vez más a Wirt. Sin embargo, el viaje da un giro inesperado cuando escucha una voz pidiendo ayuda. Al acercarse, descubren que se trata de Beatriz, el extraño pájaro azul que habían conocido anteriormente. El ave se encuentra atrapada entre unas ramas y Greg decide ayudarla a salir. Como agradecimiento, Beatriz promete devolverles el favor algún día. Poco después, los tres encuentran una señal que apunta hacia un lugar llamado Pottsfield. Wirt recuerda que el leñador les había recomendado buscar un pueblo, así que ve la oportunidad perfecta para conseguir indicaciones y quizá encontrar finalmente el camino a casa. Sin embargo, Beatriz insiste en que conoce una mejor solución. Según ella, existe una mujer llamada Adelaide de los pastizales que podría concederles exactamente lo que desean. Aún así, Wirt decide que lo más sensato es probar suerte primero en el pueblo. Cuando llegan a Pottsfield, descubren algo bastante extraño. Las calles están vacías y no parece haber nadie alrededor. Incluso, al intentar buscar ayuda en una casa cercana, Wirt solo encuentra un enorme pavo ocupando el lugar como si fuera lo más normal del mundo. Siguiendo una melodía que resuena en la distancia, el grupo llega hasta un granero donde finalmente encuentran a los habitantes del pueblo celebrando una enorme fiesta de cosecha. Todos parecen personas normales cubiertas con disfraces de calabaza, aunque su comportamiento resulta cada vez más inquietante. La situación empeora cuando los aldeanos descubren que Wirt, Greg y Beatriz no pertenecen al pueblo. Convencidos de que han cometido varios delitos, los llevan ante Notch, una misteriosa figura gigantesca que parece liderar la comunidad. Tras escuchar las acusaciones, Enoch dicta su castigo. Deberán realizar trabajos comunitarios hasta saldar su deuda con Pottsfield. Sin muchas alternativas, los tres pasan horas recolectando maíz, cargando calabazas y ayudando en la cosecha. Finalmente reciben una última tarea: cavar varios agujeros en un campo alejado del pueblo. Al principio, Wirt cree que se trata de otro trabajo sin sentido, pero cuando Greg encuentra un esqueleto enterrado, el ambiente cambia por completo. Beatriz llega incluso a sugerir que podrían estar cavando sus propias tumbas. Por primera vez desde que llegaron a Pottsfield, Wirt siente el verdadero miedo. Mientras en noche los habitantes comienzan a acercarse, Beatriz intenta ayudar a Greg y Wirt a escapar.
Todo parece indicar que han caído en una trampa, pero justo cuando la tensión alcanza su punto máximo, ocurre algo imposible. Del agujero que cavó Greg emerge un esqueleto danzante. Lejos de asustarse, los habitantes del pueblo celebran la aparición con entusiasmo. Poco después, otro esqueleto sale del agujero de Weird. Es entonces cuando Weird comprende la verdad. Los habitantes de Potfield nunca fueron personas disfrazadas de calabaza, en realidad todos son esqueletos. Las calabazas eran simplemente la forma en la que celebraban las cosechas. Con el trabajo terminado, Enoch considera que la deuda está pagada y permite que los viajeros continúen su camino. Antes de despedirse, les recuerda que algún día ellos también se unirán a la cosecha, una frase que deja a Weird bastante inquieto. Sin embargo, no hay tiempo para pensar demasiado en ello. Con Potfield quedando atrás y sin haber encontrado aún una forma de regresar a casa, Weird, Greg y Beatriz continúan adentrándose en los misterios de lo desconocido, acercándose poco a poco a la enigmática Adelaide y a las respuestas que esperan encontrar al final del camino. Aunque siguen sin encontrar el camino de regreso a casa, ahora tienen un nuevo objetivo: llegar hasta Adelaide de los pastizales, la misteriosa mujer que, según Beatriz, podría ayudarlos a cumplir su deseo. Durante el trayecto, Greg no puede ocultar su emoción y pasa gran parte del camino cantando sobre las aventuras que les esperan. Sin embargo, el ambiente entre Weird y Beatriz sigue siendo algo tenso. Beatriz se burla constantemente de Weird, llamándolo un conformista incapaz de decir que no a los demás, mientras que Weird intenta demostrar que no le afectan sus comentarios. En medio de una de sus discusiones, ambos dejan de prestar atención a Greg y terminan perdiéndolo de vista. Mientras vaga por el bosque por su cuenta, Greg encuentra una pequeña escuela escondida entre los árboles. Al ver el edificio decide alejarse, pues lo último que quiere es terminar en una clase. Sin embargo, poco después, Weird y Beatriz llegan al mismo lugar y son recibidos por la maestra, la señorita Langtry. Antes de que puedan explicar quiénes son o qué hacen ahí, la mujer los hace entrar y tomar asiento como si fueran alumnos de la escuela. Weird, intentando molestar a Beatriz, acepta obedecer todas las instrucciones que le dan, exagerando la imagen de chico sumiso que ella le ha atribuido durante todo el viaje. Pero la situación da un giro inesperado cuando la señorita Langtry comienza a hablar sobre Jimmy Brown, el hombre al que ama y que desapareció tiempo atrás. Entre la tristeza y la nostalgia, la maestra termina interpretando una canción donde mezcla su dolor con lecciones para sus alumnos. Mientras tanto, Greg sigue explorando los alrededores acompañado por varios animales del bosque. Convencido de que todos necesitan divertirse más, intenta organizar juegos absurdos y nuevas aventuras. Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando una aterradora criatura con apariencia de gorila aparece entre los árboles y comienza a perseguirlos. Greg y sus nuevos amigos logran escapar por poco y terminan refugiándose cerca de la escuela. Más tarde se unen al resto de los estudiantes durante la hora de la comida, donde descubren que todos parecen tan apagados y desanimados como la propia escuela. Para Greg, aquello es inaceptable. Decidido a alegrarles el día, toma una botella de melaza y organiza una improvisada presentación musical. Muy pronto el comedor entero se llena de música, instrumentos y sonrisas. Por primera vez en mucho tiempo, los estudiantes parecen felices. Pero la celebración termina abruptamente cuando el dueño de la escuela, el señor Langtry, interrumpe todo. Considerando que la música es una distracción, confisca los instrumentos y pone fin a la diversión. La derrota afecta especialmente a Greg. Después de todo, una de las cosas que más le importan es hacer felices a quienes lo rodean. Sin embargo, al escuchar a Weird hablar sobre no rendirse tan fácilmente, encuentra la motivación para seguir intentándolo. Esa misma noche, Greg, Weird y Beatriz salen de la escuela y descubren algo que cambia completamente la situación. Oculto en el bosque, el señor Langtry confiesa entre lágrimas que la escuela atraviesa graves problemas económicos. Están tan desesperados que planean vender los instrumentos de los alumnos para evitar que el lugar cierre definitivamente. Al comprender lo que realmente ocurre, Greg decide actuar. A la mañana siguiente, cuando el señor Langtry descubre que los instrumentos han desaparecido, entra en pánico. Pero poco después se encuentra a todos los estudiantes utilizándolos en un concierto organizado para recaudar fondos para la escuela. Por primera vez, la comunidad entera se une por una misma causa. Justo cuando todo parece estar saliendo bien, el supuesto gorila regresa. Los presentes entran en pánico y el señor Langtry exige que alguien haga algo. Weird intenta intervenir, pero termina tropezando con las agujetas de sus zapatos, derribando accidentalmente a la criatura, y entonces se revela la verdad. El monstruo nunca fue un monstruo. Se trata de Jimmy Brown, el hombre que la señorita Langtry llevaba tanto tiempo esperando. Jimmy explica que se unió a un circo para conseguir dinero y comprar un anillo de compromiso, pero quedó atrapado dentro del disfraz de gorila y nadie se acercó lo suficiente para ayudarlo. Con el misterio finalmente resuelto, la escuela recupera la alegría. Jimmy se reúne con la mujer que ama y los estudiantes vuelven a tocar música una vez más.
Al ver que todo ha terminado bien, Weird se prepara para seguir adelante. Sin embargo, antes de marcharse, Beatriz le recuerda algo tan simple como importante: que se ate los zapatos. Y aunque parece una observación sin importancia, pronto quedará claro que en lo desconocido, incluso los detalles más pequeños pueden cambiar el rumbo de una aventura. Tras despedirse de la escuela de animales y retomar su viaje, Weird, Greg y Beatriz continúan avanzando por lo desconocido. Su objetivo sigue siendo el mismo: encontrar a Adelaide de los pastizales y descubrir si realmente puede ayudarlos a regresar a casa. Sin embargo, el camino vuelve a complicarse cuando terminan a bordo de una carreta que atraviesa el bosque a toda velocidad. El conductor parece completamente aterrorizado y no deja de repetir que la bestia lo está persiguiendo. Antes de que puedan entender lo que está ocurriendo, los tres terminan cayendo de la carreta y quedan nuevamente solos en medio del bosque. Buscando orientación, llegan a una taberna cercana con la esperanza de conseguir indicaciones hacia Adelaide. Al entrar son recibidos cordialmente por la dueña del lugar, pero la situación cambia en cuanto ve a Beatriz. Convencida de que los pájaros azules traen mala suerte, la expulsa inmediatamente del establecimiento. Mientras Beatriz espera afuera, Weird y Greg intentan obtener ayuda de los peculiares habitantes de la taberna. Sin embargo, en lugar de responder sus preguntas, todos parecen obsesionados con clasificar a las personas según el papel que desempeñan en una historia. Cada persona tiene un rol: el carnicero, el panadero, y Weird también debe ser algo. Pero cuando le preguntan quién es realmente, ni siquiera él parece saber la respuesta. Las extrañas conversaciones continúan mientras los clientes intentan descubrir qué tipo de personaje es. Algunos creen que es un enamorado, otros que es un peregrino, y algunos simplemente piensan que es un muchacho confundido sin rumbo fijo. Mientras tanto, afuera de la taberna, Beatriz comienza a escuchar sonidos extraños provenientes del bosque. Entre la lluvia y la oscuridad, alcanza a distinguir el eco de un hacha golpeando madera y una voz profunda cantando entre los árboles. Aquello le resulta inquietantemente familiar. De regreso en la taberna, Weird sigue intentando conseguir algo tan simple como una dirección. Sin embargo, cada pregunta termina convirtiéndose en otra discusión absurda sobre su supuesto papel dentro de la historia. Finalmente, obligado por los presentes, termina subiendo al escenario para cantar una canción improvisada donde explica quiénes son él y Greg, aprovechando para decir por qué necesitan encontrar el camino de regreso a casa. Por primera vez desde que llegaron a lo desconocido, Weird expone abiertamente todo lo que les ha ocurrido. Habla del leñador, habla del bosque y habla de la bestia. La simple mención de ese nombre transforma por completo el ambiente de la taberna. Las risas desaparecen, la música se detiene y el miedo se apodera de todos los presentes. La taberna entonces revela una aterradora leyenda. Según cuentan, la bestia acecha a los viajeros perdidos, especialmente a aquellos que han perdido la esperanza. Cuando encuentra a una de sus víctimas, la transforma en árboles de Edelwood para alimentar una linterna oscura que jamás debe apagarse. Al escuchar la historia, Weird empieza a conectar las piezas. Después de todo, el leñador pasa sus días cortando árboles de Edelwood, y además es el portador de aquella misteriosa linterna. Es ahí cuando Weird comienza a sospechar que quizá el hombre que los ayudó no sea quien aparenta ser. Justo en ese momento, un grito rompe la conversación. Es Beatriz. Sin pensarlo dos veces, Weird corre fuera de la taberna dispuesto a rescatarla. Montado sobre un caballo, se interna en el bosque siguiendo los gritos. Finalmente, encuentra a Beatriz inmóvil junto a un árbol, mientras el leñador permanece cerca con su hacha en la mano. Para Weird, aquello parece una prueba definitiva. Convencido de que ha descubierto a la bestia, se lanza sobre el anciano intentando detenerlo. El leñador trata desesperadamente de explicarle que la verdadera amenaza está cerca, pero Weird ya no escucha razones. En medio del forcejeo, la linterna cae al suelo, el aceite se derrama y un enorme incendio consume el árbol cercano. Aprovechando el momento, Weird, Greg y Beatriz huyen del lugar dejando atrás al leñador. Solo después descubren la verdad: Beatriz jamás fue atacada. Simplemente se había golpeado contra un árbol mientras volaba por el bosque. Toda la situación había sido producto de una terrible confusión. Aún así, el daño ya estaba hecho. Mientras los tres continúan alejándose, el leñador regresa al lugar del incendio para intentar salvar lo poco que queda de la linterna. Es entonces cuando una figura oscura emerge entre los árboles, una presencia que parece absorber toda la luz a su alrededor. Se trata de la bestia. Por primera vez la criatura aparece de forma directa y lo que revela cambia por completo todo lo que creíamos saber. La linterna que el leñador protege no es un simple objeto. Según la bestia, dentro de ella arde el alma de la hija del anciano. Si la llama llegara a apagarse, ella desaparecería para siempre. Esa es la razón por la que el leñador lleva tanto tiempo obedeciendo sus órdenes. No por maldad, no porque sea la bestia, sino porque está dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su hija.
Aún así, cuando la bestia le pregunta hacia dónde escaparon los niños, el anciano se niega a responder, desafiando abiertamente a la criatura. Y mientras la bestia desaparece nuevamente entre la oscuridad del bosque, queda claro que el peligro que persigue a Wirt y Greg es mucho más real de lo que imaginaban, y que cuanto más se acercan a las respuestas, más profundamente se adentran en los secretos de lo desconocido. Después de escapar una vez más de los peligros de lo desconocido, el viaje hacia Adelaide continúa. Sin embargo, los problemas no han terminado. Aunque ahora saben que necesitan cruzar un río para llegar hasta ella, también descubren que el ferry cuesta 2 centavos, una cantidad ridículamente pequeña que aún así está completamente fuera de su alcance. La búsqueda de esas monedas termina llevándolos hasta la enorme mansión de Quincy Endicott, un excéntrico magnate del té, cuya fortuna parece tan inmensa como sus propias inseguridades. Gracias a la rapidez mental de Beatriz, el hombre cree que Wirt y Greg son sus sobrinos perdidos, algo que acepta con sorprendente facilidad. Endicott los recibe como invitados de honor y les ofrece una cena mientras hablan sobre su vida. Aunque posee una fortuna enorme, no parece especialmente feliz. De hecho, confiesa que ni siquiera le gusta el té que vende. Todo el dinero que gana lo utiliza para ampliar su mansión una y otra vez, hasta el punto de que el edificio se ha vuelto tan gigantesco que a veces se pierde dentro de él. Según el propio Endicott, la casa ha crecido tanto que incluso ha comenzado a perderse a sí mismo. Mientras el extraño empresario comparte sus preocupaciones, Beatriz revela su verdadero plan. Necesitan conseguir 2 centavos para cruzar el río, y está convencida de que alguien tan rico ni siquiera notará la diferencia. Wirt se horroriza al escuchar que la idea consiste básicamente en robarle, pero cuando descubre que solo necesitan 2 monedas, termina aceptando ayudar a buscarlas. Sin embargo, encontrar dinero resulta mucho más complicado de lo esperado. Mientras Greg distrae a Endicott recorriendo la mansión, Wirt y Beatriz comienzan a buscar monedas por su cuenta. En medio de la exploración terminan escondiéndose juntos dentro de un armario para evitar ser descubiertos. Y es precisamente ahí, atrapados en un espacio diminuto, donde ambos empiezan a conocerse realmente. Por primera vez, Beatriz baja la guardia. Confiesa que antes era humana. Cuenta que ella y toda su familia fueron víctimas de una maldición que los transformó en pájaros azules. También admite que esa es la verdadera razón por la que está tan interesada en llegar hasta Adelaide. Necesita romper el hechizo, y está dispuesta a hacer cualquier cosa para lograrlo. A cambio, Wirt también termina revelando cosas que normalmente jamás contaría a nadie. Habla de la chica que le gusta, de su pasión por el clarinete y de los poemas que escribe en secreto cuando nadie lo está observando. Poco a poco la desconfianza entre ambos empieza a desaparecer. Cuando salen del armario descubren un pasadizo oculto que los conduce hacia una zona completamente distinta de la mansión. La arquitectura es diferente, la decoración es distinta y todo parece pertenecer a otra persona. Mientras tanto, Greg sigue recorriendo el lugar junto a Endicott. Durante la exploración, el empresario revela otro de sus problemas. Está convencido de que una misteriosa mujer fantasma habita la mansión. La vio en un retrato y desde entonces no ha dejado de pensar en ella. Pero cuanto más investiga, más teme que el fantasma no exista realmente y que todo sea producto de su imaginación. Aún así, Greg lo anima a seguir adelante. Después de todo, si existe un fantasma, quiere conocerlo. Y si no existe, también quiere averiguarlo. La búsqueda termina llevándolos a una habitación donde se encuentra el famoso retrato. Ahí descubren indicios de que alguien ha estado viviendo en esa parte de la mansión. La situación se vuelve cada vez más extraña hasta que unos pasos comienzan a acercarse por el pasillo. Entonces aparece la mujer del cuadro y ocurre algo inesperado. Tanto ella como Endicott se desmayan al mismo tiempo. Cuando finalmente recuperan el conocimiento, la verdad sale a la luz. Ninguno de los dos era un fantasma. La mujer se llama Marguerite Gray y es la propietaria de una enorme empresa rival de té. Lo que ocurrió es que ambas mansiones crecieron tanto a lo largo de los años que terminaron conectándose sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Durante todo ese tiempo, ambos habían estado viviendo prácticamente uno al lado del otro. La revelación resuelve el misterio y también algo mucho más importante, la soledad que ambos arrastraban. Ambos empresarios descubren que tienen mucho más en común de lo que imaginaban y terminan enamorándose de verdad. Conmovido por la ayuda de Greg, Endicott decide recompensarlo entregándole 1 centavo. Marguerite hace exactamente lo mismo. Por fin tienen las 2 monedas que necesitan. Después de tantos problemas, el objetivo parece estar al alcance de la mano. Sin embargo, justo cuando todo parece solucionado, Greg toma ambas monedas y las arroja directamente a una fuente. El silencio que sigue a ese momento es absoluto. Las únicas monedas que necesitaban para llegar a Adelaide acaban de desaparecer bajo el agua. Y una vez más, el camino de regreso a casa parece alejarse justo cuando creían estar acercándose. Después de perder las 2 monedas que tanto esfuerzo les había costado conseguir, el grupo se queda sin una forma clara de llegar hasta Adelaide. Sin embargo, el destino parece darles una última oportunidad cuando descubren el ferry de Frogland.
una embarcación que cruza el río y que justamente se dirige hacia la zona donde se encuentra la misteriosa mujer. El problema es que siguen sin tener dinero, y esta vez no hay ningún millonario excéntrico cerca que pueda ayudarlos. Aún así, Greg y Weird deciden colarse a bordo aprovechando la multitud de pasajeros. Mientras los hermanos intentan disfrutar del viaje, convencidos de que están más cerca que nunca de regresar a casa, Beatriz parece cada vez más nerviosa y no es para menos. Ella sabe algo que los demás ignoran, algo que ha estado ocultando desde el comienzo del viaje. Pero antes de que pueda decir algo, aparecen los guardias del ferry buscando a los polizones que subieron sin pagar. Intentando pasar desapercibidos, los hermanos se esconden entre los músicos de la banda del barco. El plan funciona por unos segundos. Todo se complica cuando accidentalmente provocan que uno de los músicos caiga al río. De repente hay un vacío en la orquesta y todos esperan que alguien lo ocupe. Para sorpresa de todos, ese alguien termina siendo Weird. Gracias a su experiencia con el clarinete, logra integrarse a la presentación mientras intenta evitar que descubran que nunca debió estar ahí. La situación se vuelve todavía más extraña cuando la rana de Greg comienza a cantar junto a la banda, convirtiendo el momento en una de las escenas más surrealistas de todo el viaje. Finalmente, el ferry llega a su destino, los pasajeros desaparecen, los músicos se marchan y el grupo reanuda su camino. Pero justo cuando están a punto de alcanzar la meta que han perseguido durante tanto tiempo, Beatriz intenta detenerlos. No quiere que continúen avanzando, insiste en que deberían abandonar la búsqueda de Adelaide, que deberían regresar, que no vale la pena seguir adelante. Sin embargo, Weird y Greg no entienden el motivo de tanta insistencia. Después de todo, Adelaide era precisamente la persona que Beatriz les había recomendado buscar desde el principio. Lo que ellos no saben es que Beatriz lleva cargando una culpa enorme desde el día en que los conoció. Desesperada, intenta adelantarse para hablar con Adelaide antes de que los hermanos lleguen. Pero sin darse cuenta, Weird y Greg terminan siguiéndola y descubren toda la verdad. La historia que Beatriz les contó nunca estuvo completa. Años atrás, una maldición transformó a ella y a toda su familia en pájaros azules. En su desesperación por revertir el hechizo, acudió a Adelaide buscando ayuda. La anciana aceptó, pero a cambio exigió algo terrible. Beatriz debía llevarle 2 niños. Durante todo ese tiempo, el viaje hacia Adelaide no había sido una misión para ayudarlos a regresar a casa, había sido una trampa. La revelación golpea a Weird. Cada conversación, cada consejo, cada vez que Beatriz los guió por el bosque, todo era una mentira. Beatriz intenta explicarse, intenta contar que nunca quiso hacerles daño, que creía que Adelaide simplemente los ayudaría con algunos trabajos y luego los enviaría de regreso a casa. Pero ya es demasiado tarde, la confianza se ha roto. Mientras la discusión continúa, Adelaide revela su verdadera naturaleza. Lejos de ser una sabia benefactora, resulta ser una anciana siniestra obsesionada con obedecer la voz de la bestia. Entonces intenta capturar a los hermanos. La situación parece perdida. Pero cuando todo está a punto de terminar, Beatriz decide actuar, aunque eso signifique renunciar a la única oportunidad que tenía de salvar a su familia. Abre las ventanas de la casa y permite que el aire nocturno entre en el lugar. La acción destruye a Adelaide y pone fin a sus planes antes de que pueda esclavizar a los muchachos. Por fin son libres, pero la victoria tiene un sabor amargo. Adelaide ha desaparecido. La posibilidad de regresar a casa parece más lejana que nunca, y lo peor de todo es que Weird ya no sabe en quién confiar. Mientras los tres vuelven a internarse en el bosque, Beatriz carga con el peso de sus errores, y Weird se encierra cada vez más en su propia desconfianza. Incluso cuando la rana de Greg reaparece sana y salva, Weird apenas reacciona. La esperanza que lo impulsaba al inicio del viaje comienza a romperse, y regresar a casa ya no parece una meta cercana, sino un sueño cada vez más imposible de alcanzar. Después de descubrir la traición de Beatriz y perder la oportunidad de obtener ayuda de Adelaide, los hermanos vuelven a encontrarse solos en medio de lo desconocido. La lluvia cae sin descanso mientras avanzan entre los árboles. El ánimo de Weird está completamente roto. Ya no confía en Beatriz, ya no sabe si existe una forma de regresar a casa, y ni siquiera está seguro de tener un plan. Aunque intenta aparentar lo contrario frente a Greg, la verdad es que se siente más perdido que nunca. Mientras continúan caminando bajo la tormenta, una figura surge entre los árboles. Es el leñador. El hombre intenta advertirles una vez más sobre la bestia. Les explica que ahora conoce su ubicación y que deben marcharse cuanto antes si quieren mantenerse a salvo. Pero Weird ya no está dispuesto a escuchar. Después de todo lo ocurrido, sigue creyendo que el leñador es el verdadero monstruo. Así que él y Greg huyen antes de que pueda terminar de hablar.
El leñador intenta detenerlos, intenta explicarles la verdad, pero entonces la propia bestia aparece para interceptarlo, y una vez más consigue evitar que los niños escuchen aquello que podría salvarlos. Sin saberlo, los hermanos se alejan cada vez más de la única persona que realmente intenta ayudarlos. La lluvia continúa intensificándose hasta que finalmente encuentran una vieja casa aislada en medio del bosque. Creyendo que está abandonada, deciden refugiarse ahí por la noche, pero apenas cruzan la puerta descubren que no están solos. Dentro vive una joven llamada Lorna. La muchacha parece amable y tranquila, aunque también extrañamente nerviosa. Apenas ve a los hermanos, les recomienda que se marchen cuanto antes, advirtiéndoles sobre alguien llamado Tía Susurros. Antes de que pueda explicar más, la dueña de la casa regresa. Los hermanos apenas tienen tiempo para esconderse. Desde su escondite, observan cómo Tía Susurros controla a Lorna utilizando una extraña campana mágica. Cada vez que la hacen sonar, la joven parece perder completamente su voluntad y obedece cualquier orden sin cuestionarla. Lo más inquietante es que las tareas nunca terminan. Cuando Lorna completa una, recibe otra, y cuando termina esa, recibe una más. Está atrapada en un ciclo interminable de trabajo y obediencia. Al ver aquello, Weird decide ayudarla. Si logran terminar todas sus tareas rápidamente, quizá puedan escapar juntos. Durante varias horas trabajan limpiando y ordenando la casa, mientras Greg continúa explorando cada rincón como si nada pudiera salir mal. Y por supuesto, algo sale mal. Mientras investiga por su cuenta, Greg termina despertando accidentalmente a Tía Susurros. La anciana baja las escaleras buscando a los intrusos. Los hermanos y Lorna logran esconderse en un armario, pero entonces descubren la aterradora verdad. Tía Susurros no está intentando controlar a Lorna por crueldad, está intentando contener algo. Cuando la influencia de la campana desaparece, la joven se transforma en una monstruosa criatura poseída por una fuerza oscura que la obliga a atacar a cualquiera que se acerque. Durante años, las interminables tareas y la obediencia forzada habían servido para mantener bajo control aquella presencia, no para castigarla, sino para protegerla. La revelación cambia por completo todo lo que creían saber, y cuando Lorna pierde el control, los hermanos se ven obligados a huir para salvar sus vidas. La persecución termina en un pantano cercano. Ahí, en medio del caos, Greg descubre algo sorprendente. Su rana se había tragado la campana mágica y al agitarla, la campana vuelve a sonar. Y esta vez Wirtz utiliza su poder para dirigirse directamente a la entidad que había dentro de Lorna. Le ordena abandonar su cuerpo para siempre. Para sorpresa de todos, la criatura obedece. La oscuridad abandona a Lorna y por fin la joven vuelve a ser libre. Tía Susurros corre hacia ella llena de alegría, aunque también siente tristeza al comprender que ya no necesita vigilarla constantemente. Sin embargo, Lorna toma una decisión que conmueve a todos, decide quedarse con ella. Porque más allá de los secretos y los errores, Tía Susurros siempre fue su familia. Con la situación finalmente resuelta, los hermanos retoman su viaje antes de despedirse. Tía Susurros les deja una última advertencia, les dice que jamás confíen en su hermana Adelaide. Una advertencia que llega demasiado tarde, pero que confirma que las sospechas sobre la anciana eran completamente ciertas. Mientras vuelven a internarse en el bosque, Weird comienza a cuestionarse si realmente existe una salida para ellos. Después de tantas decepciones, resulta cada vez más difícil creer que todo terminará bien. Afortunadamente, Greg sigue siendo positivo. Con la misma sonrisa de siempre, le recuerda a su hermano que alguien tiene que guiarlos, y que ese alguien es él. Por un instante, aquellas palabras parecen devolverle un poco de esperanza. Pero oculto entre las sombras, dos figuras observan la escena, la bestia y el leñador. La criatura se muestra satisfecha de que los niños ignoraran la advertencia anterior. Después de todo, si hubieran escuchado al leñador, muchas cosas habrían sido diferentes. Entonces pone a prueba al anciano una vez más, le pregunta qué vale más para él, la vida de esos niños o el alma de su propia hija. El leñador responde que debe existir otra manera, una forma de salvar a todos, pero la bestia no comparte esa opinión. Después de abandonar la casa de Tía Susurros, los hermanos continúan su camino a través de lo desconocido. El frío es cada vez más intenso y el desánimo comienza a consumir a Weird, quien finalmente pierde la esperanza de encontrar el camino de regreso a casa. Convencido de que todo ha sido inútil, termina quedándose dormido junto a un árbol mientras Greg permanece a su lado. Sin embargo, mientras duerme, Greg vive una extraña aventura en un mundo formado por nubes. Ahí es recibido como un héroe y tras enfrentarse al poderoso viento del norte, consigue salvar aquel reino. Como recompensa, la reina de las nubes le concede un deseo. Sin pensarlo dos veces, Greg pide que tanto él como Weird puedan regresar a casa. Pero la respuesta cambia por completo el rumbo de la historia. La reina le explica que ya es demasiado tarde porque Weird le pertenece a la bestia.
Desesperado por salvar a su hermano, Greg toma una decisión que jamás le cuenta a Weird. Pide ocupar su lugar. Poco después, Weird despierta al escuchar a Greg despidiéndose de él. Antes de marcharse, el pequeño solo le pide que cuide de su rana. Cuando Weird comprende que Greg se está entregando voluntariamente a la bestia, corre tras él sin pensarlo. En medio de la persecución, atraviesa un lago completamente cubierto por la nieve. Sin darse cuenta, pisa una capa de hielo demasiado delgada que se rompe bajo sus pies, provocando que caiga al agua helada. Afortunadamente, Beatriz y un enorme pez pescador logran rescatarlo utilizando una red. Aunque consiguen sacarlo del lago con vida, Weird pierde el conocimiento, mientras Greg queda completamente solo en manos de la bestia. Mientras la bestia continúa acercándose poco a poco a los hermanos, Weird comienza a hundirse cada vez más en sus propios pensamientos. Las dudas, el cansancio y la culpa han ido acumulándose durante todo el viaje. Pero es precisamente en este momento cuando finalmente descubrimos de dónde viene realmente. Por primera vez la historia retrocede y nos muestra lo que ocurrió antes de que Weird y Greg llegaran a lo desconocido. Todo comienza la noche de Halloween, mucho antes del bosque, mucho antes de la bestia, mucho antes de Beatriz. En su habitación, un nervioso Weird observa una cinta de cassette que ha preparado para una chica llamada Sarah. En ella grabó música, poemas y pensamientos que jamás se atrevió a decirle directamente. Pero cuanto más piensa en entregársela, más vergüenza siente. Llega incluso a lanzar la cinta contra la pared de pura frustración. Esa simple escena deja algo claro. El problema de Weird nunca ha sido la falta de sentimientos. El problema es que tiene demasiado miedo para expresarlos. Poco después se pone un improvisado disfraz para Halloween y sale de casa. En el camino se encuentra con Greg, que viene feliz como siempre después de conseguir dulces y descubrir nuevos datos inútiles sobre piedras. Mientras avanza por la ciudad, Greg descubre la existencia de la cinta dedicada a Sarah y comete el peor error posible: intenta ayudar. Antes de que Weird pueda detenerlo, Greg sale corriendo para entregarle la cinta directamente a Sarah. Lo que sigue es una auténtica pesadilla para alguien tan inseguro como Weird. Sus compañeros descubren la existencia del cassette, empiezan a hacerle preguntas y pronto todos parecen saber que está enamorado de Sarah. La situación empeora todavía más cuando escucha que Jason Fonderbaker, el chico popular de la escuela, planea invitarla a salir esa misma noche. Para Weird aquello es devastador. No porque Sarah le haya rechazado, sino porque ni siquiera tuvo el valor de intentarlo. Desesperado por recuperar la cinta antes de que alguien la escuche, pasa toda la noche persiguiendo a Sarah de un lugar a otro. Primero en el campo de fútbol, luego en una fiesta de Halloween, después en un cementerio. Y durante todo ese tiempo, cada oportunidad de hablar honestamente con ella termina arruinada por sus propios nervios. Lo irónico es que Sarah parece bastante amable con él. Intenta incluirle en sus planes, pero Weird está tan atrapado en sus inseguridades que ni siquiera puede verlo. Mientras tanto, Greg sigue intentando ayudar a su manera. Una manera que normalmente solo genera más problemas. Finalmente, en el cementerio, Weird presencia algo que termina por romperle el corazón. Ve a Jason tomando la mano de Sarah y justo después descubre que ella ha encontrado la cinta. En ese momento está convencido de que su vida ha terminado, que Sarah escuchará todo, que se burlará de él y que jamás podrá recuperarse de semejante humillación. Intentando escapar de esa realidad, él y Greg huyen del lugar. Perseguidos por una patrulla, terminan escalando el muro del cementerio, y es ahí donde ocurre el momento que da nombre a toda la historia. Sin pensarlo demasiado, ambos saltan al otro lado, más allá del jardín, más allá del muro, más allá de todo lo que conocían. Mientras caen, Weird descarga toda su frustración contra Greg, lo culpa por los problemas de la noche y le grita que siempre está arruinándole la vida. Son palabras dichas en un momento de rabia, pero son palabras que pronto lamentará. Tras el salto encuentran una rana escondida entre los arbustos. Greg la adopta inmediatamente sin saber que terminará acompañándolos durante toda la aventura. Sin embargo, apenas tiene tiempo para reaccionar cuando descubren que han caído sobre unas vías de tren. Las luces de una locomotora aparecen en la distancia, cada vez más cerca, cada vez más rápido. Los hermanos logran apartarse en el último segundo, pero la caída los arrastra por una pendiente y ambos terminan precipitándose a un lago. Y entonces todo encaja: el bosque, la bestia, lo desconocido. Todo comenzó después de aquel accidente. La historia regresa entonces al presente. Weird despierta en medio de una tormenta de nieve, refugiado junto a la familia de Beatriz. Descubre que estuvo a punto de ahogarse y que fue rescatado antes de morir. Pero Greg no está ahí. Weird se encuentra completamente solo. La culpa por haber gritado a su hermano antes del accidente lo consume por dentro. Tanto que cuando Beatriz le pide que espere a que pase la tormenta, responde algo que resume perfectamente cómo se siente. Dice que no puede ayudar a Greg porque nunca fue de ayuda para él. Sin embargo, aunque la culpa amenaza con destruirlo, también le da una razón para seguir adelante. Porque ahora entiende algo que antes no veía.
Encontrar el camino a casa ya no es lo más importante es encontrar a Greg. Así que ignora la nieve, el frío y el peligro. Weird abandona el refugio y se adentra nuevamente en la tormenta. Mientras Weird avanza a través de la tormenta decidido a encontrar a su hermano, Greg enfrenta solo el momento más peligroso de toda la aventura, porque mientras Weird lucha contra la culpa, Greg se encuentra cara a cara con la bestia, y como siempre ni siquiera se da cuenta del peligro en el que está. La criatura le propone una serie de tareas aparentemente imposibles, le pide objetos extraños y absurdos, convencida de que tarde o temprano el niño se rendirá, pero Greg encuentra soluciones usando su imaginación. Cuando le piden un peine de oro, entrega un panal de miel. Cuando le piden hilo de plata, consigue una telaraña. Y cuando le ordenan traer el sol dentro de una taza, simplemente deja la taza esperando el atardecer. Para Greg todo tiene solución. El problema es que la bestia nunca tuvo intención de recompensarlo. Su verdadero plan era mucho más cruel. Le ordena esperar inmóvil en medio del frío hasta que el sol llegue a la taza. Greg acepta sin protestar, convencido de que está ayudando a su hermano. Poco a poco la nieve comienza a cubrirlo y sus fuerzas empiezan a desaparecer. Mientras tanto, Beatriz encuentra a Weird y ambos continúan la búsqueda juntos. A pesar de todo lo ocurrido, ella se niega a abandonarlo hasta saber que Greg está a salvo. Al mismo tiempo, el leñador intenta encontrar más árboles de Edelwood para alimentar la linterna. Sin embargo, cada vez quedan menos. Es entonces cuando escucha la voz de la bestia cantando entre la oscuridad. Cuando llega hasta ella, descubre algo aterrador. Greg está ahí, inmóvil, rodeado por ramas de Edelwood que crecen alrededor de su cuerpo. La bestia ha comenzado a transformarlo en uno de esos árboles y por primera vez el leñador comprende la verdad. Los árboles que lleva años cortando no son simples árboles, son las almas de niños perdidos, niños que la bestia convirtió en Edelwood para alimentar la linterna. Horrorizado, intenta salvar a Greg inmediatamente, pero la bestia aprovecha la situación para intentar apoderarse de la linterna una vez más. El enfrentamiento entre ambos alcanza su punto más intenso. Mientras tanto, Weird y Beatriz finalmente encuentran a Greg, y al verlo comprenden lo cerca que están de perderlo. En ese momento Weird deja de pensar en sí mismo, deja de pensar en Sarah, deja de pensar en volver a casa, y deja de pensar en sus propios miedos. Lo único que importa es Greg. Entre lágrimas le pide perdón por todo, por haberlo culpado, por haberle gritado, por no haber sido el hermano mayor que necesitaba. Greg, incluso en ese estado, responde con una sonrisa y también se disculpa. Le entrega la piedra que robó al principio de la historia y le pide que la devuelva. Pero Weird se niega porque está convencido de que Greg será quien la devuelva personalmente. Desesperado por mantenerlo despierto, empieza a hablarle de cosas cotidianas. Le recuerda que todavía tiene que llevar a casa a su rana. Finalmente, Greg decide darle un nombre definitivo: Jason, el nombre perfecto para una rana. Con esas palabras, Greg pierde el conocimiento. Es el momento más oscuro de toda la historia y la bestia lo sabe. Por eso aparece ante Weird para hacerle una oferta. Le promete salvar a Greg. Le promete que su alma seguirá viviendo dentro de la linterna. Solo necesita aceptar el lugar del leñador y dedicar el resto de su vida a alimentar la llama. Por un instante, Weird está a punto de aceptar, pero entonces comprende algo que nadie había entendido hasta ese momento. La bestia está obsesionada con mantener encendida la linterna. Demasiado obsesionada. Tanto que parece depender de ella, y si depende de ella, entonces quizá la bestia no controla la linterna, quizá la linterna controla a la bestia. La conclusión llega como un relámpago. El monstruo intenta envolverlo en la oscuridad, intenta asustarlo, intenta quebrarlo, pero ya no funciona. Weird deja de huir, mira directamente a la bestia y la desafía. Amenaza con apagar la llama. La reacción del monstruo confirma todas sus sospechas. La bestia entra en pánico, suplica, grita. Y en ese momento el engaño queda expuesto. Weird devuelve la linterna al leñador y libera a Greg de las ramas de Edelwood. También entrega a Beatriz las tijeras que pueden romper la maldición de su familia. Todo está listo para terminar. La bestia hace un último intento por manipular al leñador. Trata de convencerlo de que siga alimentando la llama, pero el anciano finalmente comprende la verdad. Su hija nunca estuvo dentro de la linterna. Todo fue una mentira que lo mantuvo esclavizado durante años. Con lágrimas en los ojos, levanta la linterna una última vez y apaga la llama. La oscuridad se desvanece, la bestia desaparece y lo desconocido queda libre de su influencia. Entonces Weird despierta, ya no está en el bosque, ya no está en la nieve, está en el lago donde él y Greg cayeron después de saltar el muro aquella noche de Halloween. Comprende que todo ocurrió mientras luchaban por sobrevivir bajo el agua. Sin perder el tiempo rescata a Greg y a su rana. Poco después son encontrados por sus amigos y llevados al hospital. Cuando Weird recupera el conocimiento, descubre que la vida continúa. Sarah encontró la cinta, pero no se burló de él ni lo rechazó.
De hecho, le confiesa que no tiene dónde escucharla. Así que Weird reúne el valor que le faltó durante toda la historia y le invita a escucharla en su casa. En ese momento deja de esconderse, y aunque todo parece indicar que lo desconocido fue solo un sueño compartido, una última pista demuestra lo contrario. La campana mágica de Tía Susurro sigue dentro de Jason. La aventura fue real, y mientras la historia llega a su fin, observamos cómo cada uno de los personajes que conocimos encuentra finalmente la paz. El leñador vuelve a reunirse con su hija. Lorna y Tía Susurros continúan juntas. Quincy Endicott encuentra el amor. La familia de Beatriz recupera su forma humana. Porque después de todo lo vivido, tanto él como Weird han regresado a casa. Pero ahora ya no son los mismos niños que saltaron aquel muro la noche de Halloween. Después de terminar la serie, es normal hacerse una pregunta. ¿Todo fue un sueño o realmente ocurrió? Aunque nunca existe una respuesta oficial que explique cada detalle, la interpretación más aceptada por la comunidad es que Weird y Greg pasan gran parte de la historia en una especie de limbo. Un lugar entre la vida y la muerte, al que llegan después de caer al lago durante la noche de Halloween. A partir de ese momento, el viaje deja de ser únicamente una aventura fantástica y se convierte en un recorrido espiritual donde cada personaje y cada escenario representan una prueba que Weird debe superar para poder regresar a casa. El primer personaje que refleja esta idea es Weird. Más que un héroe clásico, Weird representa la ansiedad, el miedo al fracaso y la tendencia a vivir atrapado en sus propios pensamientos. Desde antes de llegar a lo desconocido, vemos que es incapaz de entregar una simple cinta a Sarah. Siempre imagina el peor escenario posible y eso le impide actuar. Su recorrido por el bosque simboliza precisamente ese proceso de enfrentar sus inseguridades. Al principio deja que otros decidan por él, desconfía de todos y se culpa constantemente por los problemas. Sin embargo, conforme avanza la historia, aprende a tomar decisiones por sí mismo. Acepta la responsabilidad de proteger a Greg y finalmente enfrenta a la bestia sin dejarse dominar por el miedo. Cuando despierta, Weird ya no es el mismo muchacho que saltó el muro del cementerio. Greg representa prácticamente el extremo opuesto. Si Weird es la ansiedad, Greg es la esperanza. Durante toda la historia jamás deja de creer que existe una solución para cualquier problema. Incluso cuando la bestia intenta manipularlo, Greg responde usando su imaginación para cumplir las tareas. Esa inocencia no significa que sea ingenuo, significa que todavía es capaz de ver posibilidades donde los demás solo ven desesperación. Es precisamente Greg quien salva a Weird, aunque este no se dé cuenta. Al final, cuando Greg sacrifica su propia seguridad para proteger a su hermano, demuestra que su optimismo nunca fue simple comedia, sino la mayor fortaleza de ambos. Beatriz representa la culpa y la redención. Muchos espectadores la relacionan con el personaje de la Divina Comedia, que guía a Dante hacia el paraíso. De manera similar, Beatriz termina convirtiéndose en una guía para Weird. A pesar de comenzar el viaje con motivos egoístas, su traición es real, pero también lo es su arrepentimiento. Cuando descubre que Adelaide jamás pensó en ayudarlos, decide sacrificar la única oportunidad de romper la maldición de su familia para salvar a los hermanos. Su historia demuestra que los errores no definen para siempre a una persona. Lo que realmente importa es qué decide hacer después de cometerlos. El leñador es probablemente el personaje más trágico de toda la serie. Durante años vivió convencido de que mantener encendida la linterna era la única forma de conservar con vida a su hija. Esa mentira lo convirtió en un esclavo de la bestia. Desde un punto de vista simbólico, representa a quienes viven atrapados por el duelo y la culpa. En lugar de aceptar la pérdida, dedica toda su existencia a una tarea interminable que solo alimenta el engaño. Cuando finalmente descubre que su hija nunca estuvo dentro de la linterna, comprende que sacrificó años de su vida persiguiendo una esperanza falsa. Solo cuando decide apagar la llama, logra liberarse de la manipulación de la bestia y reencontrarse con su hija. La bestia representa aquello que alimentaba la desesperanza. Muchas personas la interpretan como la muerte misma, mientras que otros creen que simboliza la depresión o la rendición. En realidad, estas ideas no son incompatibles. Lo importante es que la bestia nunca obliga directamente a nadie. Siempre convence, siempre manipula, siempre espera que sus víctimas pierdan la esperanza por voluntad propia. Lo hace con el leñador, haciéndole creer que su hija vive en la linterna, y lo intenta hacer con Weird prometiéndole que Greg seguirá existiendo dentro de la llama. La bestia necesita que las personas acepten sus mentiras. Por eso cuando Weird descubre que la criatura depende más de la linterna que el propio leñador, toda su ilusión de poder desaparece. Adelaide representa las falsas soluciones. Durante media serie parece ser la respuesta a todos los problemas, pero cuando finalmente aparece descubrimos que nunca tuvo intención de ayudar a nadie. Promete resolver el sufrimiento, aunque siempre exige un precio desproporcionado. Su presencia sirve para demostrar que la desesperación puede llevarnos a confiar en cualquier persona que prometa una salida
fácil, incluso cuando esa salida termina siendo mucho peor. Otro personaje interesante es Tía Susurros. Al principio parece una villana que esclaviza a Lorna obligándola a trabajar sin descanso. Sin embargo, más adelante descubrimos que en realidad estaba intentando protegerla de la entidad que vivía dentro de ella. Esta inversión de expectativas recuerda constantemente que en lo desconocido, las apariencias engañan. Muchas veces aquello que parece monstruoso resulta ser compasivo, mientras que aquello que parece amable esconde malas intenciones. Lorna simboliza la lucha contra aquello que no podemos controlar. La entidad que la posee puede interpretarse como una enfermedad, un trauma o incluso una parte oscura de uno mismo. Cuando finalmente es liberada, no abandona a Tía Susurros, sino que decide quedarse con ella porque entiende que siempre actuó intentando protegerla. Es una forma de mostrar que el amor puede existir incluso dentro de las relaciones marcadas por el sufrimiento. Lo desconocido es quizás el mayor símbolo de toda la serie. La interpretación más aceptada sostiene que funciona como un limbo donde Wirt y Greg permanecen mientras luchan por sobrevivir después de caer al lago. Hay numerosas pistas que apoyan esta idea. El ferry que recuerda el paso de las almas, los habitantes que parecen aceptar destinos distintos, Pottsfield como el pueblo habitado por esqueletos que esperan tranquilamente el ciclo natural de la vida y la muerte, e incluso el hecho de que el viaje termina con los hermanos llegando al hospital. Más que un lugar físico, lo desconocido parece representar el espacio donde una persona enfrenta aquello que necesita resolver antes de regresar al mundo de los vivos. Visto desde esta perspectiva, cada pueblo representa una lección distinta para Wirt. Aprende sobre la muerte en Pottsfield, sobre la alegría en la escuela de los animales, sobre la confianza con Beatriz, sobre el miedo con el leñador y finalmente sobre la esperanza enfrentando a la bestia. Ninguna de esas pruebas busca convertirlo en un guerrero más fuerte, busca convertirlo en una mejor persona. Por eso el verdadero viaje nunca fue regresar a casa, el verdadero viaje fue aprender a vivir. Cuando Wirt deja de esconder sus sentimientos, acepta sus errores, perdona a Greg y enfrenta a la bestia sin dejarse dominar por el miedo, demuestra que ya no es el adolescente paralizado por la ansiedad que conocimos al inicio. Solo entonces puede despertar. En ese sentido, Más allá del jardín habla sobre la posibilidad de cambiar incluso cuando creemos haber llegado al final del camino. Nos recuerda que el miedo puede hacernos sentir atrapados, que la desesperanza puede adoptar muchas formas y que siempre existen voces intentando convencernos de rendirnos. Pero también nos enseña que mientras conservemos la esperanza como Greg y encontremos el valor para enfrentar nuestros propios temores, siempre existirá un camino de regreso a casa.